¿Sabías que Mike Tyson fue arrestado más de 40 veces antes de ser campeón? ¿Que Terence Crawford sobrevivió a una bala en la cabeza? ¿Que Manny Pacquiao peleaba con piedras en los calcetines para poder comer? Y eso no es todo. Espera escuchar lo que pasó con Tyson Fury, George Foreman, Sonny Liston, Mohamed Ali y Jaque LaMotta. 7 historias, 7 vidas completamente diferentes, pero todas con algo en común. Nadie apostaba por ellos, hasta que noquearon a la historia. Si amas el boxeo y quieres conocer cómo se forjan las leyendas desde la miseria, quédate, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo boxeo, es supervivencia, locura y gloria. Mike Tyson no nació siendo Iron Mike. Nació en Brooklyn, en medio de sirenas, peleas callejeras y pobreza. Tenía 2 años cuando su padre desapareció. A los 7 ya le habían matado a su paloma. A los 11 cargaba armas. A los 12, ya estaba fichado por la policía. No una vez. 40 veces. Pero en lugar de terminar enterrado o preso, terminó con un cinturón mundial en la cintura y con rivales aterrados solo de escuchar su nombre. Su mirada antes de cada pelea no era la de un boxeador. Era la de alguien que venía del infierno. Y no fue suerte. Fue brutalidad, fue rabia, fue Cus de Amato, ese hombre que lo tomó cuando nadie creía en él. Lo adoptó, lo entrenó y lo transformó en una máquina de destruir cuerpos. Tyson no solo golpeaba. Arrancaba el alma a cada rival en segundos. Récord histórico. Campeón mundial de los pesos pesados con apenas 20 años. El más joven de todos los tiempos. Y mientras el mundo aplaudía, él seguía peleando contra los fantasmas que cargaba desde niño. Al mismo tiempo, en Omaha, crecía otro chico con fuego en la sangre, Terence Crawford. Temperamento explosivo, peleas en la escuela, en la calle, donde fuera. Lo echaron de programas, de escuelas, pero no de su destino. Su abuela lo llevó a un gimnasio y el ring se volvió su segunda casa. Y cuando parecía que el boxeo lo estaba salvando, una bala casi lo saca de este mundo. Le dispararon en la cabeza saliendo de una partida de dados. Podía haber muerto ahí mismo. Pero no murió. Se arrastró hasta su coche, condujo sangrando hasta el hospital y sobrevivió. Ese día entendió que o tomaba el boxeo en serio, o no habría un mañana. Desde entonces no paró de ganar. Y a miles de kilómetros, otro niño libraba su propia guerra. Manny Pacquiao, con 12 años, no tenía casa ni comida. Su padre mató al perro de la familia para alimentarlos. Manny escapó de casa con lo puesto, llegó a Manila, durmió en cajas y peleó por $2. Pesaba tan poco que escondía piedras en los calcetines para no ser descalificado en los pesajes. Cada golpe que lanzaba no era por fama, era por hambre. A los 16 ya era profesional, con los zapatos rotos y un corazón que no se rompía. 3 nombres: Tyson, Cava, Pacquiao. 3 infiernos distintos, 3 caminos que empezaron en la nada. Y si esto te impacta, espera a escuchar lo que vivieron Tyson Fury, Foreman, Liston, Ali y LaMotta. Si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete ahora mismo y dale like, no para ayudarme, sino para no perderte las que vienen. Porque lo que vas a escuchar, va a explotar en tu cabeza. Tyson fue una tormenta en la calle antes de serlo en el ring. Golpeaba con rabia de niño abandonado. Cada pelea era una guerra personal. Y lo mismo pasaba con Crawford, solo que el suyo fue un fuego que casi se apaga con una bala. Pacquiao, en cambio, no tenía balas ni arrestos, tenía hambre. Hambre de verdad. Hambre que lo llevó a pelear por monedas y convertirlas en millones, en cinturones y en respeto mundial. Esto no es un documental. Esto es la verdad contada con puños. Cuando Tyson Fury nació, pesaba apenas 1 kilo. Los médicos dijeron que no sobreviviría. Su padre no lo aceptó. Lo miró y le puso el nombre de Tyson, por Mike Tyson. No porque fuera fuerte, sino porque tenía que pelear por su vida desde el primer segundo. Y lo hizo. Sobrevivió. Su infancia no fue de lujos ni de escuelas privadas. Vivió como gitano nómada, durmiendo en caravanas, trabajando en la construcción desde los 11 años, mientras otros niños todavía jugaban en el recreo. Creció viendo peleas a puño limpio como si fueran pan de cada día. Y en medio de todo eso, empezó a boxear. Pero nadie imaginaba que ese chico alto y desgarbado sería el hombre que detendría el reinado de un campeón invencible. Con 20 años se volvió profesional. No era rápido. No era elegante. Pero tenía algo que muchos no tienen: instinto asesino para ganar. Y en 2015, cuando casi nadie apostaba por él, se subió al ring frente a Vladimir Klitschko, el rey del peso pesado por más de una década. Nadie lo veía como campeón. Y esa noche le quitó la corona al hombre más temido del momento. Lo venció con una frialdad que dejó en silencio a todo un estadio. Pero lo que vino después fue peor que cualquier rival. Cuando tocó la cima, Fury no encontró felicidad, encontró un abismo. Alcohol, cocaína, depresión. Empezó a destruirse a sí mismo como si quisiera borrar su propio nombre. Llegó a pesar casi 180 kilos. Se despertaba borracho, se acostaba drogado. No había rivales, solo un enemigo, él mismo.
Una noche subió a su Ferrari decidido a estrellarse contra un puente. No había fans, ni títulos, ni cinturones. Solo un hombre roto. Y a último segundo frenó. Lloró. Y decidió pelear otra vez, pero no en el ring. Contra su propia oscuridad. Bajó más de 60 kilos, buscó ayuda, entrenó como si su vida dependiera de ello. Porque dependía. Y cuando volvió, el mundo no lo creía. Decían que ya no era el mismo. Pero cuando se plantó frente a Deontay Wilder, un noqueador invicto que parecía imparable, Tyson Fury se levantó de la lona en el round 12 como si fuera inmortal. Ese instante no fue solo una pelea, fue una resurrección. Un hombre que ya se había dado por muerto, estaba de pie, desafiante, y volvió para reinar. Lo que mató a muchos, a él lo hizo más fuerte. Mientras Fury resucitaba, en otra época, otro gigante forjaba una leyenda distinta. George Foreman. A diferencia de Fury, él no venía de una familia de boxeadores. Venía de la miseria más cruda. Calles llenas de violencia, noches enteras con hambre, sin esperanzas. A los 15 ya estaba metido en peleas y delitos. Pero un programa para jóvenes problemáticos lo salvó. Allí conoció a Doc Broadus, el hombre que le dijo una frase que lo marcó para siempre: puedes pelear por nada en la calle, o puedes pelear por algo en el ring. Foreman eligió el ring. Lo que vino después no fue talento, fue furia pura. Se entrenó como un animal. Y en 1968, con 19 años, ganó una medalla de oro olímpica. 3 años más tarde, ya estaba noqueando a hombres que llevaban toda una vida en el ring. Su pegada no era normal. Golpeaba como si intentara derribar muros, no hombres. En 1973, destruyó a Joe Frazier, un campeón que había vencido a Mohamed Ali, en apenas 2 asaltos. 6 veces cayó Frazier. 6. El mundo tembló. Foreman no era solo un campeón. Era un monstruo. Su mirada fría, su silencio, su brutalidad, parecían anunciar que nadie podría detenerlo. Pero hasta los monstruos sangran. En 1974 llegó a Zaire para enfrentarse al hombre que muchos creían acabado, Mohamed Ali. The Rumble in the Jungle no fue solo un combate. Fue una emboscada estratégica. Foreman golpeó. Golpeó tanto que Ali se apoyó en las cuerdas como si estuviera a punto de caer. Pero no cayó. Lo dejó cansarse. Y en el 8º asalto, Ali lo destruyó con un golpe limpio que apagó a George delante de millones. En segundos, el invencible quedó en el suelo. Esa derrota lo quebró más de lo que mostró. Se retiró, volvió, desapareció, y cuando todos pensaban que Foreman era solo una sombra de lo que fue, años después regresó viejo, gordo, lento, y noqueó a Michael Moorer para recuperar el título mundial a los 45 años. Nadie, absolutamente nadie, había hecho algo así. Y ahí está la diferencia entre un campeón y una leyenda. Pero si hablamos de leyendas oscuras, nadie representa mejor ese lado que Sonny Liston. Nadie sabía con certeza ni siquiera cuándo había nacido. Su historia no empezó en un gimnasio, sino en un campo, esclavizado por el abuso de un padre que lo golpeaba con látigos. Huyó. Llegó a la ciudad sin educación, sin dinero, sin nada. Y cayó en el crimen. Robos, peleas, cárcel. En prisión, un cura vio su cuerpo enorme y le dijo que boxeara. Sonny aceptó, y cuando tiró su primer puñetazo, todos entendieron que no era humano. Cuando salió, se volvió una máquina de destruir. Medía 1,85 metros, brazos interminables, un jab que era como una pared de concreto. No sonreía. No hablaba. Solo destruía. En 1962 noqueó a Floyd Patterson en el primer round y se convirtió en campeón mundial. Su sola presencia helaba la sangre. El público no lo amaba. Le temía. Pero no era un héroe. Tenía conexiones con la mafia, un pasado sucio, y un aura de villano que lo perseguía dentro y fuera del ring. En 1964, el mundo vio lo impensable: un joven Cassius Clay, luego conocido como Mohamed Ali, le quitó la corona. Liston, la bestia imparable, se rindió en su esquina. Y en la revancha, cayó en el primer round con un golpe que muchos aún llaman el puñetazo fantasma. La leyenda del monstruo se quebró. Años después fue encontrado muerto en su casa en circunstancias extrañas. Oficialmente, una sobredosis. Pero nadie cree del todo esa historia. Él temía las agujas. Temía la muerte. Y sin embargo, su final sigue siendo un misterio que alimenta su oscuridad. Fury que resucitó. Foreman que golpeó como una bestia. Liston que vivió como un villano. 3 caminos distintos, un mismo escenario, el ring como la última frontera entre la gloria y el infierno. Hubo un momento en la historia en el que un solo nombre no representaba a un boxeador, sino a una revolución entera: Mohamed Ali. Pero antes de ser Mohamed Ali, fue Cassius Marcellus Clay Jr., un chico de Kentucky al que le robaron una bicicleta y decidió que jamás volvería a sentirse débil. Ese robo no solo cambió una tarde, cambió la historia del deporte. Ali no boxeaba como los demás. No caminaba, flotaba. No golpeaba, bailaba. Tenía una velocidad que no encajaba en un cuerpo de peso pesado.
Los demás entraban al ring a sobrevivir. Él entraba a dominar y humillar, no por maldad, por confianza absoluta. Era un espectáculo en carne y hueso. Un hombre que convertía cada combate en un acto teatral, cada round en una escena escrita solo para él. En 1960, apenas con 18 años, ganó el oro olímpico en Roma. Y cuando volvió a casa, descubrió que ni una medalla servía para borrar el racismo que respiraba cada día. Esa rabia elegante, esa rebeldía silenciosa, se transformó en combustible. Se hizo profesional y en solo 4 años se plantó frente a Sonny Liston, el campeón que infundía miedo solo con aparecer. Y ese día, Cassius Clay hizo lo que nadie imaginaba, derrotó al hombre que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Pero lo que marcó su leyenda no fue solo lo que hizo en el ring, sino lo que hizo fuera. Rechazó ir a una guerra, cambió su nombre, desafió a todo un país, perdió sus títulos y su libertad, y aún así jamás se arrodilló. Y cuando todos decían que su carrera estaba acabada, regresó más grande que antes. Lo que lo separaba del resto no era solo talento, era una convicción inquebrantable. Ali fue muchas cosas: campeón, poeta, activista, provocador, símbolo. Sus frases aún retumban porque no hablaba solo para ganar combates, hablaba para dejar cicatrices en la historia. No cuentes los días. Haz que los días cuenten. No soy el más grande porque lo diga, soy el más grande porque lo demuestro. Y cada uno de esos golpes, cada baile sobre el ring, cada mirada desafiante, no era un espectáculo vacío, era una declaración de guerra al conformismo, al miedo y a la sumisión. Por eso, cuando caía, el mundo contenía el aliento. Y cuando se levantaba, el mundo entero rugía con él. Pero mientras Ali se convertía en voz de millones, otro boxeador estaba escribiendo una historia muy distinta. Jaque LaMotta. Si Ali era poesía, LaMotta era piedra. Él no flotaba. Él cargaba con la furia de un toro acorralado. Su apodo lo decía todo: The Raging Bull. Un hombre que no brillaba por técnica ni velocidad. Brillaba porque no se caía. Jaque no fue un héroe clásico. No representaba ideales. Representaba la brutalidad más pura de un hombre que solo sabía avanzar, aunque sangrara. Peleaba como si cada round fuera una deuda que tenía que cobrar. No era bonito, no era limpio, pero era real. Y eso lo hacía aterrador. En los años 40 y 50, cuando el boxeo era más salvaje que glamuroso, LaMotta se enfrentó a uno de los mejores de todos los tiempos, Sugar Ray Robinson. Se enfrentaron 6 veces. Y aunque Robinson era más rápido, más técnico y más elegante, LaMotta hizo lo impensable, le dio su primera derrota profesional. No fue una pelea, fue una guerra callejera dentro de un ring. Golpes secos, respiraciones pesadas, sudor mezclado con sangre, y un público que no sabía si aplaudir o taparse los ojos. Lo que hacía único a LaMotta era que no sabía retroceder. Cuando recibía golpes, no bajaba la guardia, sonreía. Cuando el dolor debería haberlo tumbado, avanzaba. Era un tipo que convertía cada impacto en un combustible más para seguir. Por eso, aunque Robinson lo venció la mayoría de veces, nadie olvidó al toro. Porque la gloria no siempre pertenece a quien gana, sino a quien no se rinde cuando todos retroceden. Pero su historia fuera del ring era aún más brutal. A diferencia de Ali, que inspiraba masas, LaMotta inspiraba miedo. Era celoso, violento, impredecible. Vivía como peleaba, con fuego y sin frenos. Hizo tratos con la mafia, aceptó perder una pelea para conseguir una oportunidad por el título, y cargó con ese peso toda su vida. Fue campeón, sí, pero también fue prisionero de sus demonios personales. LaMotta demostró que el boxeo no es solo elegancia ni heroísmo. Es sangre, decisiones oscuras y consecuencias reales. No todos los campeones salen limpios. Algunos cargan cicatrices que no se ven en televisión. Algunos se convierten en mitos no porque brillan, sino porque sobreviven a sí mismos. Ali fue la voz que desafió al mundo. LaMotta fue el puño que nunca bajó. 2 caras de una misma moneda, talento y tormenta. Ambos marcaron a generaciones, no porque fueran iguales, sino porque nadie pudo ignorarlos. Cuando el público ve a un campeón levantar los brazos después de un knockout, solo ve gloria. Lo que no ve, es todo lo que esa gloria destruye por dentro. A Tyson lo veían invencible, pero nadie veía que cada título era una guerra interna. A Pacquiao lo aplaudían, pero nadie veía las noches sin dormir antes de las peleas. A Fury lo ovacionaban, pero nadie sabía que antes de subir al ring ya había ganado una batalla contra sí mismo. Esa es la cara que no se muestra, la presión que no se televisa. Ser campeón en boxeo no significa tener cinturones, significa ser el blanco de todo el mundo. Cada mirada, cada crítica, cada golpe, pesa el doble cuando todos esperan que no caigas. No es solo pelear con guantes, es pelear contra la fama, contra los rumores, contra las tentaciones que rodean a un campeón como sombras esperando el primer fallo. Ali lo vivió cuando el mundo lo amó y lo odió al mismo tiempo. Tyson lo sintió cuando la fama lo devoró más rápido que cualquier rival. Foreman lo aprendió cuando la derrota lo vació por dentro. Crawford, Pacquiao, Fury, todos, en algún momento, dejaron de ser personas para convertirse en íconos.
Y los íconos no respiran igual que los hombres normales. El boxeo no es un deporte limpio. Es un escenario donde el talento y la destrucción caminan juntos. Detrás de cada victoria hay negociaciones, promotores que empujan combates imposibles, mafias que manipulan nombres, y amistades que desaparecen cuando hay millones sobre la mesa. A veces los golpes más duros no vienen en el ring, vienen de quienes te rodean cuando estás en la cima. Mike Tyson no fue destruido solo por rivales, sino por quienes se aprovecharon de su rabia. Manny Pacquiao tuvo que pelear no solo por títulos, sino contra quienes querían controlarlo como un producto. Muhammad Ali enfrentó gobiernos, políticos, ejércitos de críticos, y aún así no retrocedió. Lo que se construye en el ring se celebra. Lo que se destruye fuera de él, se esconde. Y es que el boxeo, más que un deporte, es una trituradora de almas. Muchos llegan con sueños, pocos se van enteros. Los golpes curan, pero la fama desgarra. Cuando un campeón entra a un ring, no solo está peleando por su nombre, está peleando por conservar lo poco que le queda de sí mismo. Sonny Liston lo sabía mejor que nadie. El público lo pintaba como villano, pero lo que realmente lo mataba era la soledad de saberse temido pero nunca amado. Jaque LaMotta también lo entendía. Los aplausos no tapan el silencio cuando la gente deja de recordar tu nombre. No hay silencio más pesado que el del vestidor después de una derrota. El rugido del público se apaga y solo queda el sonido de la respiración. Ahí no hay cámaras, no hay discursos épicos, no hay periodistas. Solo un hombre, un cuerpo golpeado y un espejo. Y ahí es donde muchos campeones descubren si fueron verdaderos guerreros o solo ídolos temporales. Por eso el boxeo no perdona a los que fingen. Solo sobrevive quien lleva fuego real adentro. Tyson no fingía. Crawford no fingía. Fury no fingía. Pacquiao no fingía. Ali nunca fingió. LaMotta no sabía fingir aunque quisiera. Es por eso que sus nombres están tatuados en la memoria colectiva. No solo por sus victorias, sino por su autenticidad brutal. Y si hay algo que une a todos estos nombres, Tyson, Crawford, Pacquiao, Fury, Foreman, Liston, Ali, LaMotta, es que cada uno tuvo un momento exacto donde el mundo se volvió en su contra. Algunos callaron. Otros explotaron. Algunos se perdieron. Otros resucitaron. Pero todos, sin excepción, dejaron cicatrices que aún se sienten. Esa es la diferencia entre un boxeador y una leyenda. Un boxeador pelea para ganar. Una leyenda pelea para no desaparecer. La gloria no se grita. La gloria se sobrevive. Y mientras el público aplaude, ellos cargan con algo que nadie más puede entender, saber que la próxima vez que suban al ring, podría ser la última. Cuando un boxeador sube al ring, lo hace solo. No hay aplausos que le sirvan de escudo. No hay luces que tapen el miedo. Solo está él, su respiración, sus puños y esa mirada que separa a los que sueñan de los que hacen historia. Tyson, Crawford, Pacquiao, Fury, Foreman, Liston, Ali, LaMotta, 8 nombres, 8 guerras diferentes, un mismo lenguaje, no rendirse. Tyson entraba como un animal que había nacido para morder. Crawford respiraba con el recuerdo de una bala rozándole la cabeza. Pacquiao corría ligero como si aún peleara por arroz. Fury se levantó de la lona cuando ya lo habían contado. Foreman golpeaba como si intentara romper la tierra. Liston caminaba como una sombra que helaba el aire. Ali convertía cada round en poesía con filo. LaMotta recibía golpes que a cualquiera lo habrían roto, y seguía de pie. Cada respiración, cada golpe y cada caída construyeron algo que no cabe en una estadística. No hay número que mida el impacto de un hombre cuando decide no doblarse. No existe récord que capture el instante exacto en el que alguien elige levantarse en lugar de quedarse tirado. Es ahí donde nacen las leyendas. No en los trofeos. No en los flashes. Nacen en el silencio después del golpe, en el momento donde la mayoría se quiebra y unos pocos siguen adelante. Por eso estos nombres no se borran. No son modas. No son frases. Son cicatrices en la historia. Son imágenes que se quedan en la memoria de quienes aman este deporte aunque no lo practiquen. Tyson rugiendo. Pacquiao mirando al cielo después de un combate. Ali flotando en el centro del ring. Fury sonriendo después de levantarse como si el dolor no existiera. Liston con esa mirada que no necesitaba palabras. Foreman golpeando con un estruendo seco que aún resuena. LaMotta avanzando sin parar aunque todo dolía. Crawford con la guardia firme como si el pasado no pudiera alcanzarlo. Y si algo deja claro el boxeo es esto, no todos nacen para ser leyenda. Algunos llegan con talento, otros con hambre, otros con rabia. Pero solo los que aguantan, los que sangran sin soltar, los que saben caer y volver a ponerse de pie, son los que se quedan para siempre. Esa es la diferencia entre un campeón y un inmortal. Un campeón gana combates. Un inmortal deja marcas que no se borran. Y hoy, mientras sus nombres siguen vivos, mientras las imágenes de sus combates siguen dando la vuelta al mundo, uno entiende que estos hombres no solo pelearon, hicieron temblar el tiempo. Así que si tú también sientes ese escalofrío cuando escuchas estos nombres, Tyson, Crawford, Pacquiao, Fury, Foreman, Liston, Ali,
La Mota, asegúrate de suscribirte y darle like. No porque sea un simple botón, sino porque así mantienes viva esta llama, esa que empezó con golpes y terminó convertida en historia. Nos vemos en el próximo video.